Hola, mi nombre es Richard Peña, soy guitarrista de jazz joven de 22 años. He tenido el privilegio de trabajar con muchos artistas de Grammy, ya sea Horacio El Negro Hernández, Charly Sepúlveda, Carlos Vives, Tito el Bambino, etc. Voy a estar tocando un tema original exclusivamente para el podcast de Cuéntamelo Todo con Michael Concepción. Se llama Morning Breeze o Brisa Mañanera. Espero que la puedan disfrutar. ¿Cuál ha sido la presión mayoritaria que has tenido en tu profesión? Ok, pues yo tenía 14 años, ¿verdad? Yo estaba estudiando en la Libre de Música. Yo nunca había hecho un concierto en mi vida, ni siquiera escolar. Yo era guitarrista clásico. Me ofrecen, en cuento bien largo corto, una amiga mía me ofrece para estar en una banda de jazz. Yo nunca había tocado jazz en mi vida. Yo, pues sí, dale, pues vamos a estar chévere. Ok, dale, pues en 2 semanas vamos para el Heineken Jazz Festival en Orlando, Florida. Va a estar tocando X artista, o sea, artista reconocido y famosísimo. Y van a estar tocando con nosotros, yo no sé qué. Aquí está, toma 19 canciones, nos vamos en 2 semanas. Ok, dale. A los 14 años nunca había hecho un concierto en mi vida. Primero iba a tocar un instrumento, era bajo eléctrico. Me dijeron para tocar bajo, no guitarra. Ok. So que mi primer concierto en mi vida fue viajar a un lugar que nunca había ido, a tocar un género que apenas había descubierto, con gente que no conocía, con un instrumento que yo no tenía. Yo tuve que pedir un bajo prestado y en 2 semanas aprenderme 19 canciones. Y 14 años, que a veces uno no tiene la madurez. 14 años. O sea, y esa fue mi primer concierto. Imagínate la presión que yo tenía. Ok, pero vamos un poquito más atrás. Tenías 14 años, ¿cómo tú llegaste a la Libre de Música? Bueno, yo vivía en Las Vegas, Nevada. Ok. ¿Sabes? Y dentro de pues, mi niñez, mis padres se pasaron, todos son dominicanos. Yo soy el único puertorriqueño. Ok. Y pues cogían avión de República Dominicana para Puerto Rico, de Puerto Rico a Las Vegas, para Puerto Rico, para República.
Fuimos cambiando, eventualmente caigo en Puerto Rico y para quedarme. Estaba como en cuarto grado, quinto grado, creo que quinto grado. Y pues, siempre tuve como que un interés en la música, ¿verdad? Y se da que hay una amiga de la mamá, o sea, una amiga de mi mamá, o sea, esas relaciones así, me dijo, mira, pues nene, el tuyo te gusta la música, ¿por qué no lo metes en la libre de música? Y lo hice, o sea, como que me dijeron, mira, esta es la audición, hazlo, aprendete la música, aprendete lo que tienes que aprender. Ya yo sabía tocar un poquito de guitarra, pasé la audición desde séptimo grado hasta cuarto año, estuve ahí. ¿Y cómo llegaste a aprender a tocar guitarra? ¿Hubo una figura en tu familia que te cautivó? No hay nadie en mi familia que toque música. Nadie, tú eres Nadie. el único. Mi padre es un tabaquero. Él siembra, cosecha, él tiene la compañía más grande de cigarros de Puerto Rico, que es Don Ray Cigar. Ah, ¿de verdad? Sí, Don Ray Cigar. Tiene chiquitos 8 del tiendas mundo. en Puerto Rico, uno en Ohio y otro en Panamá. Ok. O sea, que él es tabaquero, no tiene nada que ver con música. Yo llegué a enrolar. ¿Sí? Sí, porque cuando era chiquito, una amiga de mi mamá consiguió un part-time, le dieron esa distribución de eso, le dieron unas Ajá. cajas llenas de tabaco y eso, y la ensellaba. Yo llegué a hacer un par de horitas Mira de para eso. allá. Pues papi, yo creo que es de los pocos master blenders en Puerto Rico. Con el título, tú sabes, que él crea cigarros nuevos from scratch. Eso es como crear un vino o un whisky de scratch, tú sabes. El proceso es bien complejo. Ya te puedo hacer una pregunta después acerca de tu disco, porque el nombre, que ya sé más o menos puedo ver Definitivamente, sí. por qué escogiste ese nombre. Pero volviendo a tu niñez, ¿cuál fue la pista sonora que tú pudiste identificar que te llegó a escoger lo que es el jazz? ¿O fue un proceso mágico en cuestión de único que te voy a irme por el jazz? Mira, lo que pasa es que el jazz, ¿verdad? Te explico. Yo venía de coger clases así, de aprenderme las canciones de pop, tocar en la iglesia. Y pues cuando entró a la libre de música, pues encuentro con la música clásica, ¿verdad? Entonces el oído se va refinando poco a poco. En décimo grado, o yo creo que debería ser un poquito antes, no, ya en décimo grado, entra el profesor, se llama David Rivera, entra a la libre de música para dar clases. Él es profesor de batería en la Interamericana. Y este personaje viene a dar clases de teoría en la libre. Y él, obviamente teniendo el vasto conocimiento de la música clásica y la música popular, que incluye lo que es el jazz y todo eso, yo cogí clases de teoría con él y él nos abrió este mundo de posibilidades. De que mira, después de donde me había enseñado la música clásica que llegaba hasta acá, hay todo este espacio que no sabíamos. Y él nos lleva a ese mundo. Que fue básicamente tu role model formal. Sí, si no fuera por él, yo no estuviese tocando jazz a ese nivel. ¿Y qué otro género estuviste tocando? Yo estuviese en música clásica. Música clásica. O a lo mejor ni estuviese en la música. A lo mejor yo creo que te hubiese terminado trabajando con mis padres. Que también ya se puede ver como la música clásica modernizada. Maybe, pero realmente, mira, si nos vamos a la trayectoria de lo que es la historia del jazz, ¿verdad? En los 1890, cuando se dan estos primeros pininos del género, estamos hablando del sincretismo de la música de los africanos, los work songs, que eran las canciones de los esclavos africanos que utilizaban para enviarse códigos cuando estaban de cárceles y trabajando, junto con la música indígena o nativa de las personas que ya estaban en Estados Unidos. La combinación de esos elementos con la influencia de la música europea, porque esta gente, nos acordamos que vienen de Britania y traen toda esa música europea para acá. Esa fusión de música clásica europea, de los esclavos africanos y de la música nativa, da paso a que se dé la música de Dixieland o Early Jazz, que era Joe King Oliver, era un gran intérprete de esa música. De ahí sale Buddy Bolden, que después da a que se dé Louis Armstrong, que es el que todos ya estamos llegando acá. Pero el jazz viene directamente de la ensalada que es la mezcla de la música africana, europea y nativa americana. So que estamos hablando realmente que la música clásica y el jazz pudieran verse maybe
en algunos paralelos, pero son música bien distintas. Que tú puedes decir que la cultura del jazz también te pudo cautivar en tu escoger en ese género también. Mira, lo que pasa es que el jazz se trata de libertad. La música clásica todo está escrito. Y tienes que tocar lo que está en el papel y como X persona que murió hace 300 años lo tocó. Entonces me introducen el jazz como hay una nota después de la séptima, haz lo que tú quieras. Y fue como que, espérate, yo puedo hacer lo que yo quiera con la música. Yo no tengo que limitar, no, puedes hacer lo que tú quieras. Ahora, esto funciona mejor que otro. Pero esa libertad que me dio el género me cautivó a nivel que yo tuve que dejar de hacer lo que estaba haciendo y aprender. Y meterme de como sea en ese género. Definitivamente, yo creo que sí. ¿Y por qué escogiste la guitarra? Porque todo el mundo cuando piense, porque yo soy fanático del jazz y siempre es Saxofón o trompeta. Yo cuando chiquito tocaba el saxofón, tengo un saxofón en casa, lo dejé tocar. ¿Ya? Sí. Macho, qué chévere. Guitarra, porque es que era el instrumento que ya yo tenía, tú sabes, estaba cogiendo guitarra clásica en la libre, me dieron una guitarra cuando era chiquito. Yo llegué a tocar batería, piano, bajo, saxofón, trompeta, ¿sabes? Los niños, yo creo que es importante siempre darle la oportunidad a experimentar. Porque yo creo que ¿qué niño puertorriqueño no jugó pelota o baloncesto? Uh-huh. Yo hice de todo, o sea, como niño. Después que uno va creciendo y averiguando qué es lo más que te gusta, pues terminé en la guitarra. Y estudiaste en tu high school en la Libre de Música y ahora estás estudiando en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, ¿verdad? Sí, ya lo que me faltan son 2 o 3 clases y ya hice estás casi graduado. Sí, ya hice recital de graduación y estoy en ese proceso final ya. Te quiero preguntar, porque tú tienes un caso en particular, como te dije fuera de cámara, yo vengo de la ciencia y a veces es bien difícil tú poder transicionar de tu ser estudiante a lo que es la vida real, laboral. Yo te considero a ti, yo pensaba que ya tú eras graduado, que ya tú eres full músico, tienes ya 3 discos, uno como solista y 2 grupales. Definitivamente. ¿Cómo tú te has podido adaptar en todavía mantenerte esa centralidad de tengo que terminar la universidad, pero soy músico ahora mismo y tengo discos, tengo varias premiaciones, he colaborado con distintos artistas? Sí, gracias a Dios, ¿verdad? He podido trabajar con artistas ganadores de Latin Grammy como Horacio El Negro, Charlie Sepúlveda, artistas como Carlos Vives, Tito el Bambino, Víctor Manuel, etcétera, etcétera. Y grabé, a los 15 años grabé el disco de Guess Who Jazz Quartet, Ready for Departure, que fue el grupo que te había dicho que me dieron la primera actividad. Y ese ganó un premio para el Fox USA Latin Music Awards como mejor nueva producción. Y todo eso se fue dando desde temprano. Yo vengo de una familia donde me enseñaron que lo que tú quieres hacer, tienes que trabajar por él. Todas las navidades, mi padre me decía, tú quieres X o Y cosas, tú quieres ganarte el premio, o tú quieres tienes que venir a ganarte tu regalo. Y yo iba a trabajar un mes, 3 semanas con él, trabajaba lo que tenía que hacer, vendiendo sombreros, vendiendo agua, lo que sea, y me compraba mi regalo de Navidad. So que esa mentalidad de autogestión y de trabajar por lo que uno quiere, realmente es lo que estamos hablando, que está reflejado en lo que yo hago. Estoy en la universidad, sí, necesito hacer un bachillerato, pero necesito ser profesional. Y creo que esa mentalidad definitivamente me influyó a que hay que hacer más de una cosa a la misma vez. Te lo pregunto porque como estamos ya en una era tan digitalizada, donde está Spotify, está YouTube, todo monetiza. Hay muchos artistas hoy en día que la común es, no tiene estudios en música y es famoso. A veces tú tienes esa vertiente que todavía quieres progresar y ser un profesional en tu área. Sí, mira, lo que pasa es que el rol del músico en el siglo XXI cambió. Y definitivamente la velocidad en la cual las personas en general se desarrollan hoy día es bien distinta a como eran antes, tú sabes. Hoy día, si lo pongo por ejemplo en el ámbito de la medicina, ya a los 24 años tú tienes que estar haciendo tu doctorado o maestría. Uh-huh. O sea, hay unas ciertas velocidades que la sociedad imponen. Y sí hay una presión social, pero creo que eso no debe ser limitante para nadie, tú sabes. No, la vida no es una carrera. La vida no es una carrera y no hay que disfrutársela. Ajá, hay un principio y una meta final, tú sabes, pero no hay una velocidad. La vida es una carrera de resistencia, si lo fuese a ver como una carrera. Pero no debe ser ni tan siquiera una carrera, debe ser un paseo, ¿no? Y el balance de la vida universitaria con el trabajo es un resultado de eso, tú sabes. Yo, pues lo que pasa es que para mí mi ansiedad, ¿verdad? Me mueve a querer hacer las cosas que hago. Y siempre he sido un tipo autogestionado. So que
eso me lleva a tratar de balancear la vida universitaria con la vida laboral. Y, por ejemplo, ¿cómo ha sido tu manera de trabajar o de práctica que te ha llevado a que la gente te contacte y tú puedas hacer esas colaboraciones con distintos artistas? Porque al igual que tú, hay muchos estudiantes y músicos que llevan años pero no han tenido esa dicha de tan poca edad tener esas colaboraciones. Yo creo que, y volviendo a lo mismo, ¿verdad? Es la cuestión de la autogestión. Muchas personas a veces tienen la mala costumbre, diría yo, de esperar a que las oportunidades se den, cuando realmente deberíamos estar, como dice mi papá, las oportunidades son calvas y se agarran por las orejas. O sea, tú agárralo por donde tú puedas y haz lo tuyo. Y este caso no es nada distinto. Uno tiene que buscarlo. Pero hubo una audición con cómo tú llegas a conocer ese tipo de personas. Eso es lo que, por lo menos, en donde quiero centrarme. Okay. Para que tú sirvas como consejo o motivación para esos distintos jóvenes que hay. Sí, definitivamente. Mira, no importa el género de música que estés haciendo. Adam Ivy es un youtuber que se especializa en music marketing. Y él dice que del 100% del éxito de un músico, de un artista, el 30% tiene que ver con tocar o hacer el producto y el otro 70% tiene que ver con tu plan de negocio y estrategia de mercadeo. Tenemos que reconocer que ya la música en nuestro periodo no se trata de simplemente hacer buena música. O sea, tú tienes que tener la habilidad de ser diverso. Como músico he tenido que aprender de leyes, he tenido que aprender de mercadeo, de publicidad, cómo editar videos, cómo editar fotos, cómo analizar el mercado, ¿me entiendes? Y eso requiere autogestión, que es lo que estamos hablando ahorita. Y reconocer realmente si la música es para ti, porque tenemos que diferenciar algo. No está mal hacer música por hacer música. O sea, tú puedes tenerlo como hobby, tú puedes ser un aficionado a la música y eso está perfecto. Pero una cosa es eso y otra cosa es la profesión de músico. Yo creo que ese es el primer paso que todo el mundo debería reconocer. Porque a veces tenemos personas que están haciendo maestría en neurociencia o en biología o lo que sea y quieren dejar eso por hacer música full time. Y antes de hacer cualquier tipo de paso, a lo mejor tú estás trabajando o tienes un trabajo y quieres hacer música full time y vivir de eso, deberías considerar eso. Ahora, después de que tú decidas si no, esto va a ser algo aficionado en mi tiempo libre o esto es algo que de verdad yo quiero que me genere el ingreso estable para vivir el resto de mi vida, pues entonces ahí tenemos que trabajar en las siguientes cosas. Tu capacidad de networking, o sea, de crear relaciones y mantener relaciones saludables de trabajo. Tu capacidad de mercadeo, cuánto conocimiento de mercadeo, cómo tú trabajas tu mercado, tu audiencia, cómo tú mueves tu música a esa audiencia, por cuáles plataformas, y el producto, cómo tú creas un producto, ¿verdad? Y el enfoque en el cual ese producto se está creando. Y todas esas cosas son esenciales para lo que me estás preguntando, que es realmente desarrollar toda esa estrategia de negocio, que al fin y al cabo es negocio. Tú sabes, la música es arte. Hay una parte de arte que es bonita y bella, pero la música es negocio también. Y como comerciante deberíamos adiestrarnos más en nuestro nicho. O sea, y ese es el error que cometen muchos músicos jóvenes y muchos músicos viejos también. Por eso tú ves gente que tiene 50 años en la música, pero pudieran ser mucho más exitosos, a diferencia de muchos jóvenes de ahora que se han visto en la necesidad de aprender todas estas cosas y por la capacidad de autogestión que tienen, lo logran. Sí, porque es que he hablado con distintos músicos y siempre es algo que ellos mencionan, la sobrepráctica, que siempre hay que estar practicando y practicando y practicando, y nunca me habían dicho una respuesta distinta en lo que te estás diciendo, que consideran el networking, en las relaciones públicas, para comercializar tu arte, que en este caso es la música. Y eso es algo bueno que se debe mencionar, porque toda persona que el arte envuelve tantas cosas, al igual que en distintas... Ya estamos en una era que todo se interopera entre una de ellas. Definitivamente. Y, por ejemplo, ahora vamos a hablar de tu disco, que es Hey Don Rey. Yeah. ¿Cuál fue el proceso de composición? Porque leí en todos los artículos que hay en internet sobre ti que te nombran como compositor. ¿Tú te nombras como compositor? ¿O cómo tú te categorizas? Yo soy un guitarrista de jazz, soy compositor, arreglista,
productor, también productor ejecutivo. Y todos estos títulos, lo que estábamos hablando ahorita, uno tiene que poder hacer de todo en la música para tener éxito como profesional. Soy educador también, doy clases, tanto masterclasses como en foros del Conservatorio de Música, en talleres a través de distintas partes de la isla, como clases privadas de guitarra y de armonía, y etcétera, etcétera. ¿Tienen algún número o contacto que puedan...? Sí, definitivamente. Me pueden escribir a Richard Peña Music, apenas realmente, porque la niña Richard Peña Music @gmail, o me pueden escribir por mis redes sociales, Richard Peña Music, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, o mi número de teléfono es 787-371-1931. Y hit me up for anything, tú sabes. Y, por ejemplo, ¿cuál fue el proceso para tú desarrollar ese disco? Ok. Y esto es un proceso que bueno que me haces una pregunta, porque muchos de nosotros a veces no sabemos cómo empezar o cómo yo hago un disco, para lo más parte importante. Todo proyecto que tú te organizas a hacer lo puedes lograr. Lo primero es que hay que establecer un periodo de tiempo de trabajo. Ok, yo quiero lanzar un producto. Este producto, el tiempo viable generalmente es de 6 meses a 1 año de adelantado. Right? So, el disco yo lo lancé en octubre 16 del año pasado. Yo lo grabé estaba grabando en julio. Y la composición lo había hecho 1 año antes. Right? So, cuando vamos a hacer un disco, o por ejemplo en mi caso, uno primero debería saber cuál es el concepto musical que vas a estar desarrollando. En el caso mío fue el Latin Jazz, y fueron canciones dedicadas a distintas personas que de alguna manera u otra influyeron en mi vida. Tienes temas como Hey Don Rey, que es dedicado a mi padre, En Casa de Cuquín, que es dedicado a un percusionista de República Dominicana, Cuquín Curiel. ¿Y Colores? Colores es un concepto más, ¿cómo te diría? Más abstracto. Colores, literalmente lo que quise hacer es, como un artista o un pintor, tener un canvas en blanco y crear diferentes colores musicales. Eso realmente, los colores se traducen a conceptos armónicos. Esta armonía es un color, otra armonía, este acorde es otro color, y cómo interpolar esos colores. Okay. ¿Tú sabes? Y el proceso del disco fue así. Espero que estén disfrutando del podcast de Richard Peña Music. Ahora los dejo con Friendo y Comiendo, que está disponible en su disco Hey Don Rey, para luego continuar con esta magna entrevista. Que lo disfruten.
María es un tema que yo lo escribí literalmente entre medio de los dos huracanes que pasaron por Puerto Rico, Huracán Irma y Huracán María, y el impacto que que tuvo ese suceso histórico ya, o sea, casi sin precedentes. Yo lo traté de llevar a la música, porque como músicos yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad social de tratar de documentar estos sucesos históricos humanos o nuestro sentir como ser humano y ponerlo en contenido sonoro. Sí, los huracanes han sido recientemente algo que nos ha impactado mucho. Sí, y hasta la música, ¿ves? No sabía que eso pensaba que, o lo que dijiste ahora, que tiene ciertas personas que te han influenciado a hacer el disco, pensaba que era alguien que se llamaba María. Sí, todo el mundo a veces me dicen eso, o sea, hay bastantes personas que me lo han dicho, pero no, o sea, es el huracán Irma y María que vinieron juntos, y hay dos temas, de hecho, en ese disco dedicados a eso. El huracán como tal, cuando llegó y lo que pasó, y lo que pasó después del huracán, que es el tema Lo que dejó. Y vemos el aftermath del boricua, cómo se sentía, y de las dos partes, ¿no? El boricua triste, amargado, dolorido ¿verdad? Por eso, pero el boricua optimista y positivo a que aún con los cambios podemos, ¿verdad?, mejorar. ¿Y cómo es el proceso de composición tuya de poder integrar los distintos instrumentos y lograr hacer una canción? Ok, pues mira, generalmente lo que hacemos es lo siguiente. Hay que crear un mapa del tema, ¿verdad? De la misma manera en cuando alguien va a escribir una tesis o va a escribir un ensayo, tú tienes lo que es una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿no? Pues en la música debe pasar lo mismo. Decidimos generalmente, ¿verdad?, la forma de la canción. En la música pues hay distintas formas, y cuando digo forma me refiero a los sucesos o los eventos que van a ocurrir dentro de la música. So, en el caso de casi cualquier estándar de jazz vas a tener lo que se le conoce como A, B, A, C, ¿no? Tienes una melodía principal, tienes otra melodía, vuelve y toca esa melodía principal y una melodía distinta a la B, ¿ves? Entonces tienes tres melodías y los pones en un orden en que tú entiendas, ¿verdad? Entonces en eso le ponemos una introducción. El desarrollo sería la forma que acabamos de decir, la A, B, A, C, o puede ser cualquier realmente combinación de formas. Lo que pasa es que es el más común. Y un final, ¿no? Y entonces, de esa manera, después de tener el mapa conceptual, entonces vamos entrando en los detalles. Ok, pues en la primera parte del desarrollo quiero escribir sobre esto. Entonces yo escojo X melodía que tenga que ver más con lo que yo quiero escribir. En el caso, por ejemplo, de Il María, que estábamos hablando ahora mismo de eso. Il María se pudiera ver en tres secciones. La primera parte yo quería describir cómo la gente se sentía cuando estaba llegando el huracán. Como decir, mira, hay un huracán, vieron un huracán. Entonces al principio yo escribí una melodía que refleja eso. La segunda parte, el huracán cuando está aquí azotando, pues yo escribí una melodía que reflejara eso. Pero obviamente a través de los distintos instrumentos. Porque la batería es capaz de hacer unas cosas, el saxofón es capaz de hacer otros. Y yo escribo de acuerdo a la capacidad de cada instrumento. Y ya la última parte de Il María, cuando estamos en el ojo y vuelve y sale, yo escribo otra melodía distinta. Y ves cómo vamos escogiendo eventos, convirtiéndolos en partes de música y pegándolos todos, ¿no? Y te pregunto, ¿la afinación es algo importante en tu poder hacer esa composición de los distintos instrumentos? Me gustaría saber cuál es tu afinación en tu guitarra y si tú consideras la afinación del bajo o otros instrumentos. Generalmente la afinación estándar en la música es el 440. Eso ha cambiado, el barroco era el 432 y yo creo que era más bajo antes, ¿verdad? Pero la afinación, después de que todo el mundo esté afinado en ese estándar de 440, yo creo que tu pregunta más bien viene a la tonalidad, Okay. que es en los acordes que definen, o una cierta combinación de acordes que definen el tono de la canción, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de tonalidad, pues entonces sí, tomo en consideración el registro de cada instrumento a la hora de arreglar o componer música. Por ejemplo, hay unas notas, el saxofón no puede seguir tocando en el infinito y más allá. O sea, el saxofón tiene un límite más grave y un límite más alto. Por ende, las melodías que uno escribe tienen que estar pensadas en ese límite para toda la orquesta que esté tocando, sea 3 músicos, sea 17 músicos. Ok, y ahora se puede decir que estás trabajando en un segundo disco, ¿verdad? Solista.
Sí, ahora mismo estoy en el proceso de preproducción de un disco nuevo. Todavía no voy a soltar el nombre, o sea que No, eso no va a lo ser un sueltes. secreto. Pero va a ser una línea distinta de lo que yo hice en mi primer disco. En mi primer disco me quise enfocar en la parte cultural, ¿verdad? Directa, de ser latino, implementar eso en la música. Por eso se gira alrededor del Latin Jazz. Pero ya este segundo disco me estoy alejando de mi identidad cultural y entrando más en las profundidades del jazz contemporáneo. O sea que vas a ver influencias de artistas como Pat Metheny, como Miguel Zenón, que es puertorriqueño, Kurt Rosenwinkel, y entre otras cosas, tú sabes. Yo creo que va a estar bien interesante. O sea, aparte de composiciones mías, tengo unas composiciones del bajista Jesús Colón, que va a estar el bajista que está tocando en el disco, y el baterista también escribió un tema. O sea que ya hay una integración de otro. ¿Vas a añadir voces? ¿Piensas añadir voces? No pienso añadir voces todavía. Te lo pregunto porque uno de mis artistas favoritos se llama Robert Glasper, no sé si... Sí, Robert Glasper es tremendo. Sí, yo diría un genio también. Es un genio, definitivamente. Y él siempre se da por jazz hip hop y siempre integra lo que es las voces y las distintas melodías aparte del jazz. Y es algo súper cool. Y diría yo, una persona como tú que es tan creativa, sería bien interesante cómo tú aplicas esa parte. Fíjate, hay varias maneras de hacer eso. O sea, si Robert Glasper, en el caso de él, por ejemplo, él viene directamente desde el linaje del jazz fusion que se desarrolló en los 1950, al 60, que empieza con Herbie Hancock, ¿verdad? Y ya por esa onda se desarrolla el jazz fusion, de donde sale incluso el rock and roll, sale el hip hop, sale el trap, todo ese género sale de ahí. Y Robert Glasper es un ejemplo de lo que se puede hacer con el jazz y ese género. Pero por el otro lado tienes a Pat Metheny, ¿verdad? Que utiliza voces como apoyo a la melodía, no necesariamente con letra. Entonces tenemos el efecto de la voz humana, el timbre humano, repitiendo o replicando la melodía que está haciendo la guitarra. O sea que yo pudiera incluir eso. Estaría interesante hacer eso. Sí, un proyecto distinto. Un proyecto distinto, definitivamente. Te puse la presión de hacerlo en el futuro. Y por ejemplo, ¿cuáles son los artistas que no son del área de la música que te han inspirado a tú poder crear música? No sé si puedes entender. Sí, wow, si nos ponemos a pensar en eso, fuera de la música, sí, incluso yo diría fuera del arte en general, hay muchas amistades y maestros y mentores que me han influenciado a hacer música. Lo que te había dicho ahorita, que tiene que ver con esto, ¿no? Es que la música es un reflejo de lo que le pasa al ser humano, ¿no? Los eventos y las influencias. Y, por ejemplo, en este disco que yo voy a grabar ahora, yo tengo temas dedicados a mis profesores de música. Tengo música dedicado a mi esposa, a Cristal. Y ella no tiene que ver nada con el arte, sin embargo, esa relación me inspira a crear música, ¿no? Podríamos coger hasta este mismo café y decir, este café está increíble, voy a escribirle un tema. Y no tiene que ver con arte, sino tiene que ver con experiencia. Y eso, más que figuras, ¿verdad? Fuera del arte, creo que inspira más a crear música, ¿no? Y eso por lo menos te ha llevado a cómo tú poder integrar en tus distintas músicas. Por ejemplo, tú aplicas mucho lo que son solistas. O sea, tú haces muchos solos. Yeah. ¿Cómo tú integras la banda tuya en tu poder aplicarle en cierta parte un solo tuyo? Que se mantenga en sintonía con la música. Pues mira, de manera bien interesante. ¿Tú quieres que el público te escuche a ti o que vea que es una conexión con la banda, pero es algo tuyo? A eso es lo que venía. El jazz es un género de improvisación. O sea, no estamos hablando de que sí hay pedazos donde el único solista es el solista. Pero ejemplos como Bill Evans, ese trío es histórico porque todo el mundo improvisa siempre a la misma vez. Y es una conversación grupal. ¿Entiendes? No es solamente Bill Evans soleando y ellos están acompañando. No es Bill Evans está hablando, el baterista le está respondiendo de la misma manera en que nosotros estamos teniendo una conversación. ¿Ves? Y el jazz, yo creo yo, ¿verdad? Que los mejores discos de jazz tienen ese elemento. Donde todo el mundo apoya al solista o al improvisador improvisando con él.
Y la banda generalmente responde de esa manera. Por lo menos los que están conscientes de ese concepto. Y eso aplica a lo que yo hago. Cuando yo estoy soleando, cuando yo estoy improvisando, estamos teniendo una conversación. Ahora mismo, de la misma manera en que tú y yo estamos hablando y estamos improvisando una conversación, eso es lo que sucede en el jazz. Yo estoy hablando y ellos me están hablando para atrás, o apoyando ciertas ideas, o diciéndome esta idea no funciona, yo pienso más de esta manera. Y eso es lo bonito del jazz, que cada vez que tú toques un mismo tema, sale diferente. Ok, te lo pregunto porque cuando escucho tu CD se escucha fluido. De una manera que yo digo, una canción puede conectar a la otra. No sé si es que tiene un juego o una ciencia detrás en cómo tú escogiste los temas, en uno detrás de otro, pero eso te lo pregunto. Sí, eso tiene que ver más con la grabación de manera holística, o sea, el total. No es como un mixtape, por ejemplo, donde tú tienes canciones distintas, de distintos géneros, distintos estilos, conglomerados en uno, sin un orden específico. Todo el disco de Haydon Ray gira alrededor del Latin Jazz. Y volvemos a la idea de la música como una tesis. Cuando tú tienes el macro definido, simplemente tú vas entrando en los detalles. Y ves todo, es como una pintura completa, tú sabes. Tú ves la pintura increíblemente completa y hay una conexión completa. Pero cuando tú vas al detalle por detalle, te das cuenta de que, wow, qué increíble esto. Pero la persona está pensando en el macro y del macro va para el micro. Lo mismo pasa en el disco. Cada tema es Latin Jazz. Ahora, cuando vas escuchando cada canción, incluso cada frase de cada canción, entras en todo este detalle minúsculo que le da sentido al global. Okay. ¿Y cuál ha sido de todas las canciones que te ha impactado? Siempre te tiene un detalle o un espacio en ti especial. Wow, ¿de las canciones, pero mías o en general? En general, tuyas o pues también si puedes implementar la de otras personas. No, mira, hay un disco que el que tenga la paciencia para escucharlo y la determinación de reto que lo escuches, es un disco de 3 temas, dura 1 hora. Es una sinfonía de jazz, básicamente. The Way Up, de Pat Metheny. Él es un compositor exquisito y ese disco es increíble. Siempre me influencia. Yo lo escucho, yo creo que lo descubrí hace como 5 años. Y todavía es el sol de hoy que lo escucho y todavía se me paran los pelos. ¿Y aprendes algo nuevo cada vez que lo escuchas? Cada vez que lo escucho. Tiene algo nuevo. Y escucho algo que no había descubierto antes. Esas son las composiciones que realmente más impactan. Hay varios discos, de hecho, que a mí me encantan. Les voy a mencionar como 2 o 3 por aquellos de si a ustedes les gustan esto. Julian Lage Julian Lage, debería decir. Tiene un disco bien bravo, se llama Sounding Point. Otro también que está increíble, que tiene un lugar chévere en mi corazón, es The Mad Hatter, de Chick Corea. Él hizo esta música basado en la película de Alice in Wonderland. Y el concepto que tiene es bien peculiar. O sea, tiene elementos de música duodecafónica, de que eso viene de la música clásica y trajo esos elementos para acá. Y me encanta. Y obviamente los clásicos como Boss Guitar de Wes Montgomery o Kind of Blue de Miles Davis, tú sabes, esos son discos que todo el mundo debería escucharlo. Sí. Pero los que tienen un lugar especial en mi corazón, Nacho, The Way Up, está increíble. Y por ejemplo, ahora quiero volver a tú. ¿Cómo tú te visualizas luego de que termines ahora en el Conservatorio de Música? Qué bueno que retomamos el punto, porque quería decir algo que se me había quedado. Yo me visualizo haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora. ¿Y en qué parte quieres innovar? Definitivamente en la parte de producción y creatividad, ¿verdad?, de la música. Y volviendo al tema de ¿verdad?, que quería decir algo ahorita y se me olvidó y estuvimos hablando de otras cosas. Uh-huh. Es importante que el músico reconozca que tan pronto tú salgas de la institución educativa y te choques con la realidad es que tienes que tocar. Y para poder tocar en la época que vivimos, tienes que saber producir eventos, tienes que saber mercadear, tienes que saber crear tu propio arte. Así que no esperen salir de la universidad para entonces decir qué voy a hacer ahora. Yo desde mi primer año me propuse, ok, voy a ir a buscar a tocar. ¿Cómo lo hago? ¿Entiendes? Y choqué contra muchas paredes, pero encontré muchas soluciones a esos problemas haciendo esa autogestión.
So que no esperen salir de la universidad, no esperen a que cuando yo haga esto, cuando yo haga lo otro, sino que comiencen desde ahora a cultivar esa mentalidad de empresario y cultivar ese hábito de aprender, para que cuando tú te topes con la realidad, ya tú estés preparado para eso. O sea, y por eso cuando tú me preguntas qué tú piensas hacer después de que te gradúes, te contesto lo mismo que llevo haciendo hace 3 años. Producir música, hacer conciertos, hacer discos, mercadear y hacer todo lo que me propongo hacer. Y esos choques que mencionaste han sido más bien que el público no sabe cómo implementar la música que es del jazz o en general, o qué tipo de choques has tenido. Mira, realmente la mayor parte de esos choques son choques administrativos y choques teóricos, ¿verdad? Lo que uno piensa que funciona versus lo que realmente funciona. Algunos casos personales míos. Yo a veces voy a ciertos hoteles o ciertos negocios y pensaba que era cuestión de hablar con el bartender, pues yo quiero tocar aquí, qué chévere. Y no, hay un proceso más formal, tú sabes, tienes que primero hacer el networking y conocer a la persona que está encargada de esa área de trabajo, presentar una propuesta, esto tanto como propuesta económica, de cuánto tiempo, cuánta la banda, tienes que tener tus cuentas claras, tu registro de comerciante, saber llenar todas las fórmulas básicas, la W9, todas esas cosas que no nos enseñan en la escuela de música. Y yo creo que no nos enseñan en ningún lado, a menos que tú vayas a estudiar algo relacionado al mercado. Entonces todos esos choques tenían que ver más con que yo tenía que hacer las cosas de una manera y no sabía cómo hacerlas. Entonces cuando me topaba con ese gap, decía, ok, es tiempo de aprender. ¿Qué es lo que se supone que haga? ¿Con quién me tengo que comunicar para aprender a hacer eso? Entonces ahí es que realmente viene el proceso de aprendizaje, ¿no? Porque en cuestión de la música, uno ya sabe lo que quiere hacer. La parte difícil está en cómo yo logro hacer esto y poder pagar mi renta. ¿Me entiendes? Que es la dificultad que tiene, yo creo que todos los músicos que comienzan. No, todas las profesiones. Todas las profesiones. Sí, vámonos, exacto, más allá. Todas las profesiones. Y lo más importante es la persistencia, las ganas de aprender y que cada vez que te digan que no, y cada negocio, porque por cada lugar que me han dicho que sí, que yo toque, hay 5 negocios que me dicen que no. Ah, ¿verdad? Sí, sí, tú sabes. Uno presenta propuestas a 30 negocios y 5 te van a decir que sí, 10 te van a decir, a lo mejor, y 20 yo creo que ni te contestan. Pues, y hay que tener esa persistencia al principio, y hay que ser bien profesional al principio. Esto creo que es bien importante todo el mundo establecer ese profesionalismo, y me refiero a profesionalismo en cuestión desde la manera en que uno se viste, ¿verdad? Para hasta cómo uno habla en reuniones, cómo uno escribe propuestas, cómo uno presenta tus ideas. Empresario, entrepreneurship. Ese concepto de entrepreneurship aplica para toda profesión. O sea, no es tan solo en la música. Lo que pasa es que en la música nos encontramos mucho con este concepto de freelancing. Y pues el freelancer debería estar ya acostumbrado a la autogestión y a aprender a hacer todas estas cosas. Porque es bien importante eso. Sí, un proceso holístico bien autodidacto a la misma vez. Tienes que conocer de muchas áreas y poder implementarlas y que el público te pueda entender para tú poder llevar ese mensaje. Claro. Mencionaste al principio que tú hiciste varios eventos musicales en Heineken Jazz. Sí. Puerto Rico hace tiempo no se hace uno, ¿verdad? No, ya que estás en producción de sí, conciertos y mira, ¿te gustaría hacer un concepto similar? A mí me encantaría. En Puerto Rico ocurre mucho jazz. Te sorprenderías la cantidad de conciertos de jazz. Mira, ahora mismo yo solamente tengo 40 conciertos de jazz de aquí a diciembre. Hay 40 actividades. Eso soy yo nada más con mi grupo. La cantidad de actividades que hay es absurda. Pero volvemos al mismo elemento, que cuando los músicos carecemos de la capacidad o de la falta de ganas de aprender a cómo mercadear y cómo mover nuestros conciertos y eventos, se pierde entre todo lo demás. ¿Ves? Pero el concierto en general de tú poder exponer otros artistas a la misma vez que ustedes, ¿no te has logrado hacer ese concepto? Eso, hay muchos eventos que hacen, hay mucha gente que hacen esas cosas. Mira, ahora mismo, just off the top of my head, estuve la semana pasada tocando en este negocio que se llama The Blue,
en San Juan. Y yo fui un artista invitado y estaba el grupo principal que estaba compuesto de artistas invitados y trajeron como 4 artistas invitados de jazz. Es un evento de jazz, tú sabes. Eso fue dirigido por el baterista cubano Fidel Morales. Trajo a Norberto Ortiz en el saxofón, Gabriel Rodríguez en el bajo, Ángel David Mato en el piano. Y trajo de artistas como una cantante de ópera. Trajo a Jerry Medina, a cantar blues. Yo estuve invitado tocando guitarra y vino otro salsero. O sea, a lo que voy es que ocurre. Esos eventos ocurren, ¿sabes? Y yo mismo he sido parte de producir algunos eventos así. Sí, pero no se da a conocer de que existe. No se da a conocer por el problema que estamos hablando. Es la capacidad de mercadeo, ¿verdad? Y que la persona tiene que estar interesado y reconocer la importancia, la magnitud que tiene el mercadeo, el impacto que tiene eso sobre cualquier género, ¿entiendes? Y, por ejemplo, ¿ha tenido una forma de tú poder cambiar esa receta que tú tienes ya? Para tú poder expandir esa idea que tú tienes del jazz. Esas recetas hay que actualizarlas todo el tiempo. O sea, es como en la educación. En la educación cada 2 años los libros cambian, la información se actualiza. En la música pasa lo mismo. Hay que actualizarnos siempre y cambiar la receta. Ahora mismo una de las fórmulas que funciona siempre en la música, ¿verdad? Y esto es para, ¿verdad?, todos ustedes que quieren como que hacer un evento y no saben cómo hacerlo. 3 cosas básicas: el venue, el artista y de dónde va a venir ese dinero. Fácil. Si tienes un lugar donde puedes presentar el evento, hablas con la persona y cuadras si el evento, el lugar tú como tal te paga o tienes que conseguir un auspiciador, ¿verdad? Esto es como que tips para cuando alguien quiere producir un evento. Empieza sencillo. Tengo una idea. Quiero hacer un concierto de la música de Bad Bunny en jazz. ¿Verdad? No sé. Te da una loquera. Ok, chévere. Sabes que tiene una audiencia que escucha eso. Gente joven que escucha Bad Bunny y gente mayor que escucha jazz. Cool. ¿Dónde lo voy a hacer? Eso es lo primero, ¿verdad? Dependiendo de obviamente tu network o lo que tú conozcas, pues tú escoges ahí. Puede ser en la barra de tu abuelo, como puede ser en el Coliseo de Puerto Rico. O sea, eso va a depender de cada quien, lo que tenga. Después de que tú estableces eso, ok, ¿quién va a pagar por lo que van a estar trabajando ahí? ¿Lo tengo que hacer yo o lo puede pagar alguien? Siempre va a ser mejor si alguien lo puede pagar. Eso también va a depender de tu capacidad, ¿no? Porque si en la barra de tu abuelo dicen, mira, yo te voy a dar tanto, tú consigues la otra mitad. Que cobra la entrada en la puerta, vende mercancía. Siempre lo que quiero llegar es que siempre hay una posibilidad de buscar el dinero, ¿verdad? Luego de eso, ok, ¿quiénes son los artistas que van a estar? Si son tus amistades o si tú vas a traer a Bugs Bunny, voy a decir. ¿Verdad? Tenemos que reconocer cuáles son nuestras herramientas inmediatas y cómo podemos utilizarlas. Solamente faltan ganas y deseo. Y meter mano. Tú sabes, todo se puede hacer. Y todas las ideas con tiempo y con organización se pueden dar. Te pregunto lo de la receta porque, como me dijiste, el primer disco te influenciaron ciertas personas. ¿Qué te está influenciando ahora mismo para tú crear el segundo disco? Ok, estamos hablando de términos musicales. Pues mira, yo he estado escuchando mucho la música de Miguel Zenón. Él es un saxofonista alto puertorriqueño, múltiple ganador de Grammy. Y él tiene música profunda. Me refiero a profundo en el sentido de teórico musical. Y me ha impactado mucho la manera en que él utiliza las herramientas musicales que todos conocemos para crear música tan distinta. Su música definitivamente me ha influenciado. La música de Pat Metheny siempre me ha influenciado. Y últimamente mucho la música de Kurt Rosenwinkel, especialmente estos 2 discos, Star of Jupiter and Our Secret World. Son 2 discos que me han impactado bastante. A la hora, por ejemplo, ahora mismo crear este disco. Y de aquí a un año voy a estar escuchando otra música que me va a influenciar a hacer otro disco. Okay. ¿Y cuánto es el gap de discos que has tenido de años? Quiero ver en tu proceso de madurez, la diferencia. Ok, el primer disco yo lo grabé como bajista, no como guitarrista, con el grupo Guess Who Jazz Quartet. El disco se llama Ready for Departure, ¿verdad? Eso fue a los 15 años, en el 2015 se sacó esa producción. O 2014, uno de esos 2 años. Creo que fue el 2014.
Luego de ahí yo todavía no tenía esta capacidad empresarial o la mentalidad empresarial, y luego que decido tener mi propio grupo, en el 2018 saco mi propio disco, ¿no? Después de adquirir todas las herramientas y la información necesaria, grabo mi propio disco, ¿verdad? Ahora en el 2019 coproduje, ¿verdad? Y trabajé durísimo en el proyecto de Borinqueniers Jazz Trio, el disco de Aguinaldo Jíbaro. Eso salió literalmente hace dos semanas. Si quieres el disco, pues te comunicas conmigo al 787-371-1931 o richardpeñamusic@gmail, ¿verdad? Porque solamente lo tenemos físico. Okay. Para la gente de Puerto Rico primero. Y ahora en el 2020 voy a sacar mi segundo disco como solista. Podemos decir que del 2014 o 2015 hasta el 2018 ocurrió un proceso de maduración en donde me di cuenta que quiero escribir, que quiero ser compositor, y me di cuenta que necesito X y Y herramientas para hacerlo. En esos años, en ese gap, ¿verdad? Adquiero la información, adquiero las herramientas, ya sean los recursos económicos, las personas que van a trabajarlo y cómo trabajarlo, y adquiero la mentalidad empresarial. Okay. Del 18 en adelante, trabajo con mi disco propio, trabajo con el disco Borinqueniers, trabajo con el lanzamiento de creo que fueron 6 sencillos entre medio de esos 2 discos, y ahora estoy en proceso de grabar mi próximo disco. Y ese proceso de productor y coproductor, ¿te ha diferenciado o te ha hecho un cambio en cómo tú compones? Yo creo que sí, porque y la música siempre va a ser espontánea, pero como productor tienes que ser organizado. Por ende, tú empiezas a ver todas las cosas más estructuradas. Y eso se refleja en tanto tu proceso de música como tu proceso de vida. O sea, cuando tú comienzas a ver las cosas como que, ok, esto es lo que tengo que hacer, para llegar a hacer eso tengo que hacer esto y esto y esto y esto. La música a veces se torna en, esto es lo que quiero escribir, lo voy a escribir de esta manera. O esto es lo que tengo que hacer en la casa durante esta semana, voy a hacer estas tareas primero en este orden. O sea, y ya como que el proceso de ser productor y coproductor, productor ejecutivo, adquieres esta herramienta y este pensamiento crítico a la hora de organizar, ¿verdad? Verlo desde diferentes puntos de vista y cómo mejor podemos lograr eso. Te lo pregunto porque siempre a mí me gusta siempre saber la carrera del pasado de todos los artistas que a mí me gustan, y el proceso de cultura de ellos y cómo ellos, distintas colaboraciones, lo han hecho a cambiar su género. Buen caso puertorriqueño es Residente. Residente, definitivamente. Y ha sido más bien por la influencia directa e indirecta que él ha tenido con músicos puertorriqueños, porque Edgar Abraham es un saxofonista, multiinstrumentalista y arreglista que trabajó en el último disco de él. Y esa influencia definitivamente tiene que ver con eso. Aparte de que Residente estudió música formalmente, y ya eso te abre las puertas a tu poder explorar otros géneros, ¿me entiendes? Estudió en la Libre de Música, o que tuvo esa exposición a la música clásica y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? A los otros géneros, que sí, siempre tu experiencia con los demás y quien te rodea te va a influenciar. Te pregunto porque al igual como él y otros muchos artistas tienen una idea, ¿cómo tú transmites esa idea que caiga en cómo tú quieres que se haga tu música? Bueno, primero vamos a definir con las personas que tú colaboras. Sí, no, definitivamente. Hay que definir primero qué es lo que es crear la música de uno, ¿verdad? En el jazz, ¿verdad? Yo creo que en todos los géneros, pero voy a hablar porque este es mi caso. Cuando yo voy a grabar una música o decido grabar una producción, yo ya sé lo que quiero y cómo suena y cómo quiero que suene. Por ende, yo busco las personas adecuadas o las personas que yo entiendan que me puedan ayudar a lograr eso. Que sí, ahí va a haber directa influencia sobre quién tú conoces en ese momento y con quién tú tienes buenas relaciones, ¿verdad? Si yo quiero hacer un disco de música puertorriqueña en jazz, yo no me puedo buscar a un ruso, ¿verdad? A lo mejor él puede estudiar la música acá, o sea, no es que estamos diciendo que no pueden hacerlo, pero tú buscas músicos puertorriqueños porque están adiestrados en ese estilo que tú quieres proyectar. Si yo quisiera hacer un disco de música urbana,
yo busco la gente que ha trabajado con Residente. Entonces ahí vamos directo al proceso de la música que tú quieras grabar. Después de que tú tengas el concepto claro, entonces tú buscas a las personas quienes te han influenciado o que te pueden influenciar. Pero ¿qué atributos tiene que tener esa persona que tú quieras colaborar con ellos? Buen ejemplo es que tú escogiste a tu bajista y a tu baterista para lo de Borinquen. Ya, O sea, ¿qué atributos para tú poder colaborar? Porque una cosa, todo el mundo puede tener cultura de que cuántos puertorriqueños hay aquí en Puerto Rico. Sí, no, definitivamente. Por eso vamos a la definición. Luego, o sea, primero que tienes que tener tu concepto definido. O sea, yo quiero que sea esto. Ahora, en ese niche, bueno, es lo que estábamos hablando ahorita. Tú evalúas a quienes tú conoces y cuáles son tus recursos para trabajar eso. En el caso, por ejemplo, del disco de Borinqueniers, eso fue un proyecto totalmente colaborativo. Los tres nos decidimos reunir a hacer ese proyecto, ¿verdad? Elías Santos y Héctor Matos, que son el bajista y el baterista respectivamente, ellos son expertos en esta música. Uno da clases de historia de jazz y la influencia del puertorriqueño en la historia del jazz, que es Elías Santos. Y el otro baterista, Héctor Matos, ha dado clases de batería a todo el mundo acá. O sea, él es el profesor de los profesores. Por ende, la capacidad y la experiencia de cada cual es lo que uno va a buscar para crear ese disco. ¿Me entiendes? Entonces, así es que tú buscas los atributos de las personas. O sea, tú tienes que primero saber qué es lo que tú quieres. Luego que tú sabes qué es lo que tú quieres, buscar a las personas que están mejor capacitadas para eso. Y como tú como joven, tienes 22 años de edad, ¿verdad? Ya, 22. Logras que gente tan adulta y lleva tantos años en la música colaboren contigo y te vean como una persona parte o compañero de tu arte. Esto es algo que... Pues te lo digo yo, que ingeniería a veces es bien difícil tu poder que te ven joven. Todavía te falta por aprender, estás empezando. ¿Cómo tú logras tu poder que te tomen tu palabra? Yo creo que el proceso de maduración de cada persona es bien personal y bien distinto. En el caso mío, ¿verdad? Yo fui bendecido desde los 15 años, 14 años, trabajar en ambientes y con músicos de alta calidad y conciertos internacionales. Tú sabes, estamos hablando de Italia, Florida, Texas, República Dominicana, Panamá. Y tuve esa experiencia desde joven. ¿Me entiendes? Y llevo de los 15 años, tengo 22, o que ya llevo 7 años profesionalmente. Por ahí. Ya pues obviamente con la mentalidad de empresario, pues ya 4 años. Eso yo creo que tiene que ver mucho a la hora de que estas personas que llevan 10, 20, 30 años incluso en la música, quieran hacer estos proyectos. Aparte de que en la música... entiendo que siempre pasa esto. Tus profesores de música hoy son tus profesores, mañana son tus colegas. Porque siempre va a pasar en la música de que de momento la persona que generalmente trabaja en ese círculo no puede, te recomienda. Y eso se da mucho en la música. En el caso del disco de Borinqueniers, ¿verdad? Elías era mi profesor de historia y era mi profesor de improvisación. Obviamente a través de ahí conectamos. Se fue desarrollando más la relación de amistad que de maestro-estudiante. Y eso abrió paso a que, mira, la idea originalmente era de él. Y dijo, mira, me gustaría hacer este proyecto. Entiendo que como he estado hablando todo este tiempo, pues estaría chévere hacerlo con guitarra, ¿verdad? Y eso es parte del proceso de que uno como joven lo puedan reconocer, ¿verdad? La otra parte es estar consciente de que uno siempre tiene que estar dispuesto a aprender, ¿me entiendes? Y uno no se puede desesperar. Yo tengo 22 años. O sea, yo si me hubiese desesperado a querer trabajar con qué sé yo, con Chick Corea, que es el más alto, el más grande, fácilmente puedo estar sabotaging mi propia carrera. Y uno tiene que tener la paciencia, la determinación y la persistencia en esta carrera y en cualquier carrera. Porque de igual manera que a lo mejor en la ingeniería te dicen, tú no estás preparado, a lo mejor te falta, no tomar eso a mal, sino tomarlo como, ok, pues ¿qué me falta?
A progresar. Para progresar. Entonces ellos te dicen, te falta esto o esto o lo otro. Ok, pues entonces coge esto y lo otro. Cógelo para ti, apréndelo, búscalo, adquiérelo. Y luego después de adquirirlo, mira, lo hice. Tengo esta idea, ¿te interesaría hacerlo? ¿Y en qué área del jazz aquí en Puerto Rico te gustaría ser, o Estados Unidos o mundial, te gustaría ser pionero en... Pionero. Esa palabra, disculpa, mala mía que me río. Lo que pasa es que... bueno, lo voy a decir de esta manera, a lo mejor puede ser que esté equivocado, ustedes me corrijan ahí en los comments si estoy equivocado, pero en la música, ya el momento de ser pionero, creo que pasó. Podemos ser desarrolladores de lo que ya existe, pero a esta música contemporánea, que nosotros llamamos contemporánea, lo vienen haciendo ya desde hace 30 años, desde hace 90 años, incluso desde hace 200, 100 años, ¿sabes? Y no es que uno no pueda desarrollar algo nuevo, ¿verdad? Pero tenemos que tener, creo yo que deberíamos estar conscientes de que, de no dejar que el ego te lleve a, yo estoy creando algo nuevo o estoy haciendo algo distinto. No, porque todo sale de algo, ¿me entiendes? El mismo ejemplo de Robert Glasper, ¿verdad? Sí, Robert Glasper hace un estilo de hip hop jazz distinto, ¿verdad? Su estilo a lo mejor único. Pero él no podría decir que es un pionero, porque antes de él vino Herbie Hancock con el tema de Rocket en 1960, que era literalmente the start de la influencia de gente como Snoop Dogg, de la gente como Kanye West, de toda esa gente, o sea, escucharon Rocket, ¿entiendes? Y el concepto de pionero puede malinterpretarse como que yo estoy creando algo único que nunca se había desarrollado. Que a lo mejor la palabra correcta es que, ¿cómo te gustaría que la gente te conociera a ti? Bueno, esa es otra cosa. Mira, realmente yo soy un estudiante. Toda la vida voy a ser un estudiante. Yo quisiera que la gente me viera como una persona moldeable. Que hoy toco de esta manera, hoy escribo de esta manera, mañana puedo escribir de otro. El músico de jazz, creo yo que siempre le ha gustado ser reconocido como una persona que puede hacer de todo. No me gustaría encajonarme en un sitio. Igual que en la vida que no es así, tus átomos a nivel atómico, tú cambias cada 5 años, tus células se renuevan cada 2 años, o sea, los red blood cells cada 2 días, 3 días son distintas. El ser humano debe ser distinto siempre y buscar evolucionar y cambiar. Que si yo quisiera que la gente me pudiera ver como un músico que está creciendo. ¿Me entiendes? No es que simplemente soy un guitarrista de Latin Jazz y ya se quedó por 30 años. O sea, no, ¿me entiendes? Yo creo que a mí me gustaría que me vieran así, pero yo creo que a todos los músicos les gustaría que vieran así, ¿sabes? Y ya que tú hablaste de un todo, ¿cuáles son tus próximos pasos en cuestión, o los que estás desarrollando ahora, que te están acercando a ese todo? Para tú poder decir, estoy llegando. Wow, ahí repito las palabras del maestro Chick Corea. Él dice que él todavía está buscando a dónde llegar. Y Chick Corea tiene 74 años, creo, y es de los pianistas más versátiles y exitosos del jazz. Y digo eso porque realmente lo fun del jazz, o de estudiar música, es que nunca estamos satisfechos. Que sí, hoy llegué maybe a esto, pero yo no quiero llegar ahí, quiero llegar a más. Y esa ambición es lo que me lleva. Que maybe ahora mismo lo que quiero es hacer este disco, ¿verdad? En el estilo de fusión y post-bop y jazz contemporáneo, pero esto es ahora. O sea, yo estoy haciendo este proyecto, pero ya yo estoy pensando en el próximo. Porque no me quedo quieto. Me gusta seguir moviéndome y creando cosas. Pero vuelvo y digo, es que el egocentrismo es algo parte de las personas que crean arte.
tú Yeah. tienes que ser tu primer cheerleader. Yeah, La primera persona definitivamente. que dice, me está gustando lo que estoy haciendo. Ya. Y luego Si después tú no buscas crees en la- lo que tú estás haciendo, ¿cómo tú pretendes que otra gente crea en lo que tú estás Exacto. haciendo? Pero yo creo que más la gente hoy en día, aparte de que puedan ver que tienes talento y tienes muchas formas de cómo enriquecer ese talento, es validación y seguridad. Si yo creo que un público ve que ese egocentrismo no lo lleves a un nivel extremo, pero puedes verlo de una manera que la gente lo ve y diga, yo quisiera ser como él o lo que él está haciendo, yo creo que puedo ser posible que lo hago. Es algo que es bien importante en cualquier proceso de arte. Ya. Yo creo que, y más allá del arte, es un proceso que es importante en la vida en general, tú sabes. Uno tiene que tener la capacidad de primero reconocer que tú vas a ser, serás y fuiste un estudiante y vas a ser un maestro ¿sabes? Un momento tú estuviste abajo, otro momento tú estuviste arriba, tú sabes. Y es importante reconocer que tú tuviste influencias y que tú eres una influencia para otra persona. Y que eso no debe impedir que sí, pues tú tengas un ego. Y cuando me refiero en el ego, me refiero en el sentido del reconocimiento de uno mismo y la capacidad de uno. Pero también o sea, teniendo en detalle que eso mismo lo que tú dices, o sea, las personas pueden ser influenciadas y influencian, tú sabes. Y yo como artista, por ejemplo, trato de dar lo mejor de mí y que lo que yo haga feliz a la otra persona y que pueda hacer algún cambio para bien en su vida. Pero asimismo, yo escucho la música de otras personas y me cambian a mí, ¿sabes? Y yo creo que eso es el arte, tú sabes, poder llevar todas esas cosas en sonido. ¿Te gustaría cambiar algo del jazz? Sí, me gustaría. La música está excelente. Y no tanto el jazz, me gustaría cambiar algo de los jazzistas, o los que ejecutamos jazz. Y sería añadir ese detalle de que tengamos una mente empresarial, más empresarial y no tan musical. Porque es lo que te dije ahorita. Yo tengo 40 eventos de jazz pasando este mes. Y yo espero que la gente se pueda enterar por las estrategias de mercadeo que tengo. Pero hay como 200 más pasando de otra gente y nadie se va a enterar. Si pudiéramos cambiar eso, creo que el género tuviera mucho más éxito. Porque tú quieres llevarlo a otros horizontes de colaboración con otros géneros en Puerto Rico o... Porque el jazz es un género que tiene mucha aprobación, validez e incluso seguidores en todas partes del mundo. Creo que ya hablando de Puerto Rico y de mi pueblo, hay mucho talento aquí para jazz y hay muchos conciertos pasando. Si pudiéramos implementar esa estrategia o esa mentalidad empresarial, el género tuviera más éxito, por ende tuviera más reconocimiento, por ende tuviera más fuerza. Y no todos los festivales de aquí en Puerto Rico tuvieron una orquesta de salsa, tuvieron grupos de jazz. ¿Entiendes? Y eso es lo que me gustaría lograr. Pues, espero que se te dé y te deseo mucho éxito en tu carrera. Gracias. Yo sé que esto va a continuar.